Mis amados hermanos, muy buena noche, Dios les bendiga a todos aquellos fieles y santos en Cristo Jesús que están alrededor del mundo, en cualquier parte del mundo, ya sea aquí en este país que es México o en otro país. Todos aquellos amados hermanos que aceptan la doctrina fundamental, hermanos, son Iglesia de Cristo. ¿Y por qué digo todos aquellos? Porque lamentable hoy, amados hermanos, hoy en día, y lo he dicho, hoy cualquier denominación que se denomina cristiana o que supuestamente en el Evangelio de Cristo, ¿sí?, se dice que son iglesia. Pero cuando vamos y examinamos la doctrina conforme a la Biblia, nos damos cuenta que están muy alejados, muy lejanos de ser iglesia de Cristo, amados hermanos. Ya hemos dicho en estos estudios, hermanos, que para que un grupo o personas se considere parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, tiene que tener las doctrinas fundamentales al 100%. Y hoy lamentablemente vemos muchos que se denominan cristianos, pero cuando vemos su doctrina totalmente es una doctrina falsa, ¿sí?, en muchas formas. Y bien, para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, todos aquellos que hemos adoptado su doctrina al 100% fundamental, hermanos, somos Iglesia de Cristo. La verdad nunca es de ninguna denominación. La verdad jamás es de una persona, de un grupo. No, la persona es de Dios. La verdad es de Dios y está en su palabra, ¿sí? No en las denominaciones, no en personas, no en líderes, no. La verdad la tiene el Señor en su palabra, ¿sí? Lo que solamente si nosotros vamos con un corazón humilde hacia Dios, reconociendo que nada es nuestro, así te dé la más grande sabiduría, así tengas un doctorado, así seas un erudito, jamás te jactes de lo que tienes porque no es tuyo. Si lo tienes es porque es de Dios, porque Dios te ha permitido que lo tengas, porque Dios te ha dado ese talento, ese don, esa habilidad. ¿Y para qué? Para que enseñes a otro, pero nada es de nosotros. Todo lo que nosotros hoy recibimos de bendición es porque es de Dios. Y a Él solamente todo pertenece, toda la sabiduría y todo. Nosotros solamente, lo he dicho, hermanos, somos solamente administradores, siervos del Señor Jesucristo. Nada más, no somos nada, no somos más, ¿sí? Que Dios nos ha confiado el cuidar a los hermanos pequeños en la fe, instruirlos con las herramientas adecuadas para que ellos tengan un crecimiento, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, entonces, después de un largo tiempo, mis amados hermanos, de haber pausado un poco estas enseñanzas, estos videos por el cual le damos estas enseñanzas, que lo hacemos con todo el corazón y con todo el gusto, que lo guste recibirlo adelante, que no, pues también no se obliga a nadie, ¿sí? Pero aquellos que realmente el Espíritu lo orgullo, que sea para su crecimiento, me gozo en eso y nos gozamos, hermano, en el crecimiento de muchos hermanos que sean madurados en la fe, que donde tengan una comunión, donde conozcan las Escrituras, donde conozcan al Señor verdaderamente. Y ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos, hermanos, con nuestro tema general de estudio, que es teología propia, donde estamos conociendo la persona de Dios. Ya hemos abordado 4 volúmenes, hoy estaremos abordando el 5º volumen, mis amados hermanos, de este estudio de teología propia, hermanos, donde estaremos viendo, hermanos, la naturaleza de Dios. Y bien, hermanos, comenzaremos o iniciaremos, hermanos, en este estudio de teología propia de la naturaleza de Dios, iniciaremos viendo, hermanos, las declaraciones bíblicas. ¿Qué nos enseñan las declaraciones bíblicas? Pero primero, bueno, se preguntarán, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, mis amados hermanos, en estas declaraciones bíblicas, o nos enseñan, hermanos, por ejemplo, nos enseña que la Biblia, mis amados hermanos, nos dice o nos enseña que Dios es espíritu. Y bueno, y dicen, bueno, ¿qué significa que Dios es espíritu? Se preguntarán, amados hermanos. Bien, significa que Dios no posee, amados hermanos, o que tiene un cuerpo material como el nuestro, amados hermanos. También significa, amados hermanos, o lo que nos quiere decir estas declaraciones bíblicas, que Dios es amorfo.
¿sí? Y se pregunta, ¿qué es amorfo? Bueno, amorfo en pocas palabras significa, hermanos, que Dios no tiene una forma definida, ¿sí? Una forma definida. Eso significa amorfo, hermanos. Y es aquí en esta parte, hermanos, donde la mentalidad de muchos hermanos se va a abrir, pero tal vez la de otros se va a cerrar y se van a oponer. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque normalmente el ser humano siempre trata de concebir a Dios, hermanos, como un ser corpóreo. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Ya que muchos quieren concebir a Dios, hermanos, que tiene una cabeza, que tiene un trozo, que tiene extremidades, ¿no? Como las de un cuerpo de nosotros, como las de un cuerpo de un ser humano. Pero, pero eso no es así, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, nos dice que Dios es espíritu, ¿sí? En esencia, en lo eterno y en lo espiritual. Pero algunos se preguntarán, o se han hecho esta pregunta, o han visto en la escritura, o han leído, que pueden preguntarse, bueno, pero yo he visto, o que la Biblia nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tal vez algunos se puedan preguntar, ¿no? ¿Cómo que Dios es espíritu? Si yo en la Biblia he visto que Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero esa parte, hermanos, donde habla, que precisamente es en Génesis 1:26, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hermanos, no está hablando del cuerpo, hermanos. ¿Sí? No está hablando de una forma que Dios tiene una forma corpórea como la de nosotros, amados hermanos, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No se está refiriendo a que Dios tiene un cuerpo, ¿sí? Y muchos se equivocan, hermano, incluso pastores, líderes, hermanos, se equivocan al enseñar que Dios es como nosotros, con un cuerpo, ¿sí? Así, material. Ya que según Él nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso muchos se dejan guiar por esto, hermanos. Pero ese versículo, hermanos, de Génesis 1:26, precisamente, hermanos, donde dice que nos hizo a imagen y semejanza, hermanos, se puede torcer, hermanos, de varias maneras o de varias formas, hermanos, ¿sí? O muchos lo tuercen de varias maneras, varias formas. Por ejemplo, hermanos, no sé si recuerden, hermanos, que en los estudios pasados vimos una secta, la secta de la Dios Madre. Esa secta, amados hermanos, usa y tuerce este versículo, hermanos, para decir que Dios es dual. Un Dios masculino y un Dios femenino. Usa este versículo para decir que hay un Dios Padre y una Dios Madre. Y tener mucho cuidado con esto, hermanos, mucho cuidado, porque hoy en día están levantando, o hay ciertas sectas realmente que dicen esto, hermanos, que se adjudican esto, que afirman esto, hermanos, es decir, que tenemos un Dios Madre y un Dios Padre. Eso es totalmente erróneo, es totalmente falso, hermanos, ¿sí? Y ellos precisamente se basan, hermanos, en este versículo, hermanos, de Génesis 1:26, donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Aquí es donde se basan, porque también dicen que porque obviamente los hizo varones y hembras, varón y hembra los hizo. Entonces ellos dicen que como los creó varón y hembra, eso quiere decir que la divinidad también es varón y hembra, amados hermanos, pero eso es totalmente falso. En eso se basa, hermanos, esta secta, o afirma esta secta de la Dios Madre. Y incluso líderes donde dicen, toman como ejemplo el cuerpo humano para decir que
que Dios tiene un cuerpo, pero esto es totalmente falso, eso es absurdo, hermanos. Entonces, hermanos, ya se dio cuenta, amados hermanos, ya se dio cuenta cómo puede ser fácilmente manipulada la Biblia, hermanos, cuando no la entendemos, amados hermanos, en su panorama completo. Puede ser torcida, puede ser manipulada, hermanos, si no se tiene el conocimiento en una forma o de su forma panorámica, hermanos. ¿Sí? Ahora, ese verso, hermanos, que dice que hagamos, que es de Génesis 1:26, que dice que hagamos a nuestra imagen y semejanza, no se está, amados hermanos, no se está refiriendo a nuestro cuerpo, como dije, para nada. No se refiere a eso, amados hermanos, que Dios tenga un cuerpo como el de nosotros, hermanos, ya que esta secta dice que como nos hizo a imagen y semejanza, y varón y hembra, forzosamente la divinidad tiene que ser masculino y femenino. Eso es falso, hermanos, eso es falso, sino que se refiere, hermanos, a la capacidad. Cuando dice que hagamos al hombre a imagen y semejanza, hermanos, realmente se refiere a la capacidad de personalidad, hermanos, la capacidad volutiva, hermanos, de Dios, al señorío que iba a tener el hombre sobre las otras criaturas. También se refiere a la inteligencia, a la capacidad de tener emociones, razonamiento, voluntad, inteligencia. A eso se refiere con imagen y semejanza, hermanos. No se refiere a que Dios posee un cuerpo y que porque Dios tiene un cuerpo nos hizo a imagen y semejanza de Él porque Él tiene un cuerpo, no, sino que se refiere, hermanos, a la inteligencia, a la capacidad, a tener emociones, voluntad, intelecto. A eso se refiere a eso se refiere el verso, hermanos, ahí en Génesis 1:26, cuando dice que a imagen y semejanza. Se refiere a esto, hermanos. No se refiere a que Dios tiene un cuerpo, sino que como Dios siente, ama, se expresa, tiene voluntad, ¿sí? Tiene emociones, decisiones. A eso se refiere, eso nos compartió a nosotros y por eso dice a imagen y semejanza de Dios nos hizo. Pero no porque Dios tenga un cuerpo como el de nosotros, amados hermanos. No, eso es erróneo. No se refiere al cuerpo humano, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en esencia, hermanos, Dios, mis amados hermanos, es meramente espiritual, amados hermanos. Pero tal vez un hermano se pueda preguntar así mismo, hermano, pero yo he leído en la Biblia un versículo que habla de las manos de Dios, de los pies de Dios. Es más, dice que la tierra es estrado de sus pies. Entonces Dios sí tiene un cuerpo, hermanos. A eso, hermanos, se le llama una forma metafórica, hermanos. Tal vez muchos ya lo sepan, hermanos. A eso se le llama hablar de una forma metafórica, hermanos, que es parte, hermanos, de las figuras retóricas, hermanos. Es una forma de hablar. Por eso es precisamente que muchos hermanos conozcan o tengan conocimiento de las figuras retóricas, hermanos. Digo, más adelante estaría dando estudios sobre lo que son las figuras retóricas, porque muchos se confunden hoy en día, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no conocen las figuras retóricas y lo toman literalmente, amados hermanos. Y eso pasa hoy con el don de lenguas, hermanos. Lo que habla en 1 Corintios, si no mal recuerdo, del verso 14, que habla ahí, de que Pablo habla sobre las lenguas. Muchos confunden que el ser humano puede hablar lenguas celestiales, lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque Pablo habla o menciona de que si yo hablase lenguas celestiales, ¿sí? Lo toman de una forma literal. ¿Y por qué? Porque desconocen las figuras retóricas, amados hermanos.
desconocen el contexto de este versículo, amados hermanos. Sí, lo toman literalmente, amados hermanos. Pero ese es otro tema, ese es otro estudio que estaré compartiendo mucho más adelante, ya próximamente, no sé en cuándo, pero lo estaré dando, hermanos. Porque hay que entender el versículo en su contexto, hermanos, ¿sí? O sea, hay que ver todo lo que rodea la frase de este versículo para entender de lo que realmente Pablo estaba hablando. Digo, muchos hoy lo toman de una forma literal y le dan vueltas al versículo y lo hacen para torcerlo, digo. Y eso es lo que muchas veces pasa, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, cuando habla de que Dios tiene ojos, Dios tiene pies y que la tierra está hablando de una forma metafóricamente, ¿sí? Que son parte de las figuras retóricas. Ya hemos dicho antes que cuando Dios se comunica con el ser humano, hermanos, lo va a hacer o lo hace de una forma que el hombre pueda asimilar, entender, ¿sí? Para que el hombre pueda entender, amados hermanos. Es por eso que también cuando habla de los ojos de Dios, no se está refiriendo a que Dios tenga ojos, literalmente como nosotros, sino más bien, hermanos, que Dios todo, o quiere dar a entender, hermanos, que todo está bajo la soberanía de Dios, ¿sí? ¿Sí? Nos habla de que todo lo ve, todo Dios está bajo la soberanía de Dios. Pero Dios usa este tipo de metáforas, este tipo de expresiones, hermanos, para que nosotros entendamos, hermanos. Porque si Dios nos hablara en su forma, esencia, no entenderíamos, hermanos. No entenderíamos, amados hermanos. Y eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, si no entiendes de las cosas que te explico terrenales, imagínate si te explico de las cosas celestiales. No vas a entender la forma que te voy a hablar. Por eso te estoy hablando de lo que tú conoces, para que tú entiendas. Y por eso Dios usa este tipo de metáforas, expresiones, de figuras, porque el hombre pueda entender a Dios, ¿sí? Asimilar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que usa Dios. Pero no es que Dios tenga ojos, tenga pies. No. Pero lo que sí vemos en la Escritura, amados hermanos, o lo que la Escritura nos habla, es que Dios es espíritu. Eso sí nos lo dice la Escritura. Y eso lo podemos ver, hermanos, allí en Juan 4:24, amados hermanos. También lo podemos ver también podemos ver, hermanos, que también la Escritura nos habla, o nos dice, hermanos, que también nos habla que Dios es luz. Luz. Y esto también lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 5, amados hermanos. ¿Sí? Y también podremos revisar otros pasajes para ver un poco más de la naturaleza de Dios en su esencia original, amados hermanos. Por ejemplo, el hermano Pablo nos va a decir también, hermanos, que Dios habita en su luz inaccesible, amados hermanos. ¿Sí? Esto también lo podemos encontrar, hermanos, en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16, o todo el capítulo, amados hermanos. ¿Sí? Esto es lo que la Biblia sí nos enseña, que Dios es espíritu y que Dios habita en su luz inaccesible, ¿sí? Y que Dios es luz, hermanos. Eso sí nos dice la Escritura, hermanos. Y esto prácticamente, amados hermanos, se refiere a que Él, en su esencia eterna, amados hermanos, es eso, en su esencia eterna, hermanos. También nos habla de su forma y de su forma de inmortalidad inherente, hermanos. O sea, que es cierto en pocas palabras, hermanos, que la inmortalidad, hermanos, le pertenece solo a Él, ¿sí? Y nada más que a Él, hermanos. Esto, hermanos, es algo muy diferente cuando habla de la inmortalidad del hombre o de los hombres. ¿Sí? Ya que los hombres no tienen inmortalidad,
de la misma forma que Dios, hermanos, ¿sí? En esencia original, como la tiene Dios, hermanos, ¿sí? Pero sí la tenemos, hermanos, inmortalidad también, pero esta es impartida, hermanos, es decir, hermanos, que dependemos de Dios, nos la da Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos una inmortalidad a la esencia original de Dios, a su esencia, en su esencia pura. No poseemos esa inmortalidad, sino que sí tenemos inmortalidad, hermanos, pero esta inmortalidad no la comparte Él, hermanos. No al nivel de su esencia pura de Él, sino esta nos la comparte a nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, que atrás vimos, obviamente, que el hombre tiene dominio, ¿sí? Tiene dominio, ¿sí? Pero solo la que Dios le permite tener, ¿sí? No es como la autoridad, hermanos, ¿sí? De Dios, ¿sí? Esta autoridad que tiene el hombre igual es compartida de parte de Dios. E igual, hermanos, la inmortalidad igual, al mismo nivel, es compartida de Dios hacia nosotros, que es muy diferente, amados hermanos. Por ejemplo, amados hermanos, cuando se habla de la vida eterna, no estamos diciendo que el hombre, hermanos, en sí mismo, ¿sí?, en su esencia pura, sea eterno, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque eso solamente lo puede ser Dios, le pertenece a Dios, ya que Dios es el único que posee la eternidad. Él es nuestra fuente, Él es la fuente de esa eternidad, ¿sí? Él sí es el único que posee esa eternidad propia, en esencia pura, hermanos. Pero Dios nos comparte, amados hermanos, de su eternidad, esa eternidad, a sus criaturas. Que eso totalmente, dije, hermanos, es muy distinto, ¿sí? Es muy distinto. Así que, ¿por qué existen las criaturas? O si, ¿por qué existen las criaturas, hermanos? Es porque dependemos del ser, el cual es Dios, el cual es eterno, hermanos. Así que las criaturas, hermanos, existen dependiendo del ser eterno, ¿sí? En una forma absoluta, hermanos. Nosotros dependemos de Dios. Esa inmortalidad es compartida de Dios para nosotros, pero nosotros no tenemos o no poseemos una eternidad como la que Él tiene, hermanos, en esencia pura. Eso es compartida de parte de Dios. Es por esa razón, hermanos, que nuestra eternidad es relativa, hermanos. No es igual a la de Dios. ¿Y por qué sería relativa nuestra eternidad, amados hermanos? ¿Por qué sería relativa? Por la simple razón, mis amados hermanos, que Dios es el que nos la da. O sea, en pocas palabras, con simple razón, hermanos, que dependemos de Dios para vivir eternamente. Dependemos de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos eternidad en esencia pura. En esencia pura no la tenemos nosotros como la de Dios, ¿sí? Porque dependemos de Él para sobrevivir eternamente. Esto es algo totalmente diferente a Dios, ya que Él, hermanos, no depende de nadie, ¿sí? Esto es lo que nos enseñan las declaraciones bíblicas, amados hermanos, lo que nos enseña que Dios es espíritu y que no es igual que nosotros, hermanos. Ya cuando veamos la parte de la Trinidad, ahí vamos a entender más, hermanos, sobre nosotros y sobre la Trinidad, amados hermanos, ¿sí? Pero ahorita, hermanos, nosotros dependemos totalmente de Dios. Y Dios es algo totalmente diferente, hermanos, a nosotros. Ya que Él, hermanos, no depende de nadie, sino de sí mismo. Por eso Dios es el único que tiene la inmortalidad, amados hermanos. El ser humano no la tiene por sí mismo, Él no la comparte Dios, hermanos. Después vemos, hermanos, en el siguiente versículo ahí, de Timoteo, hermanos, que dice
que habita en su luz inaccesible, a quien ningún amado de los hombres ha visto ni puede ver. Aclarando este verso con el anterior, hermanos, no quiere decir que el hombre no pueda conocer a Dios, ¿sí? Y tampoco está negando las experiencias de algunos personajes en la Biblia que tuvieron o pudieron haber visto la manifestación de Dios, hermanos. Si no se refiere a eso, lo que se está refiriendo, está diciendo, es que ningún hombre ha podido, ni los pasados, ni ahorita, hermanos, puede contemplar a Dios en su máxima gloria, hermanos, profunda de Dios, o sea, en su máxima esencia pura. Nadie ha contemplado a Dios en esa forma, hermanos. Es por eso que el verso dice, hermanos, que Él habita en su luz inaccesible, amados hermanos. El hombre no ha podido ver a Dios en su forma natural, en su forma esencia pura. Nadie, hermanos. Por eso es a esto que nos llevaría que lo que dijo el apóstol Juan, o diría en sí en su primera carta, capítulo 1, del verso 5 al verso 7, amados hermanos. Ya que dice la Biblia que la luz siempre, hermanos, representa en connotación de la victoria sobre el mal, amados hermanos. Por ejemplo, amados hermanos, otro ejemplo que podemos ver, hermanos, tenemos la luz del primer día de la creación, cuando Dios hace la separación de la luz de las tinieblas. Este verso, hermanos, fue tomado, el que habla ahí, hermanos, para el Evangelio de Juan 1:5. Ahora aquí, hermanos, una pregunta. ¿Y esto a quién es aplicado? Esto que acabamos de decir, ¿a quién es aplicado, hermanos? Fácil, hermanos. A Cristo. Esto que hemos estado viendo es aplicado a Cristo, amados hermanos. ¿Por qué? Ya que Cristo, hermanos, fue el que triunfará sobre el mal, amados hermanos. Ya que el mal, hermanos, es tipificado, hermanos, como las tinieblas, ¿sí? Y la luz es tipificado como la victoria, la gloria del Creador, amados hermanos, ¿sí? Entonces, en resumen, hermanos, lo que nos enseñan las declaraciones bíblicas de este quinto volumen, hermanos, de teología propia, es que, hermanos, que Dios es espíritu, hermanos. Dios no posee ni un cuerpo como el de nosotros, no, la Biblia no dice eso. Cuando en la Biblia no encontramos esas expresiones, hermanos, Dios está hablando de una forma metafórica y usa parte de las figuras retóricas para darnos a entender cómo es Dios. Pero no es que Dios tenga un cuerpo o posea un cuerpo corpóreo como el de nosotros, amados hermanos. Eso no lo enseña la Escritura. Lo que sí enseña la Escritura, que Dios es espíritu, que Dios habita en su luz inaccesible, ¿sí? Y que Dios es luz. Eso sí no lo enseña la Biblia, amados hermanos. Que Dios es luz, que habita en su luz inaccesible, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando habla ahí que Dios nos hizo imagen y semejanza. No queramos entender que Dios posee un cuerpo, que tiene un cuerpo, amados hermanos, ¿sí? Porque no es así, amados hermanos. No es así, amados hermanos. Sino que ya dijimos que cuando Dios se dice que a imagen y semejanza nos hizo, hermanos, no se refiere al cuerpo, se refiere, si no a esos atributos, hermanos, sino a esos atributos como son las emociones, la voluntad, el intelecto, el razonamiento, el amor, todo eso, hermanos, amar, ¿sí? A eso se refiere con imagen y semejanza, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque podemos caer en ciertas enseñanzas erróneas, como lo hemos estado viendo, de esta secta de la secta de la Dios Madre,
o como muchos igual predicadores o líderes, hermanos, que usan esto, hermano, para decir que Dios posee un cuerpo, amados hermanos. Tal vez lo hacen por ignorancia, no lo sé, amados hermanos. Pero tal vez lo hacen de una forma deliberada, no lo sé, hermanos. Pero cuando Dios se refiere a que imagen y semejanza, no se está refiriendo a que nos hizo con porque Él posee un cuerpo, sino ya explicamos a qué se está refiriendo, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, esta fue la primera clase, mis amados hermanos, de Teología Propia del volumen 5, sobre donde estaremos abordando, hermanos, la naturaleza de Dios, en el cual ya hemos visto la primera, que es las declaraciones bíblicas, que donde nos enseñan de que Dios no posee ni un cuerpo, sino más bien Dios es espíritu, luz, y que habita en su luz inaccesible, amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, que Dios me les bendiga. Que este contenido, este estudio sea de grande aportación a sus vidas, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos estaremos viendo ya en las próximas clases, mis amados hermanos. Buena noche desde aquí, desde México, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde se llegue a ver este video, este estudio, amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. La próxima nos vemos y que siempre el Espíritu de Dios siempre nos guíe a toda verdad, a toda justicia, y que siempre vayamos ejerciendo ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, hermanos, que Dios me les bendiga. Hasta la próxima.